Hola bellezas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro viernes de reacción. Una reacción muy especial hoy, ya que voy a estar reaccionando a Morissette con Marcelito Pomoy. Los he leído y muchos de ustedes me han sugerido esta canción que están juntos, que es Secret Love, que por lo que veo es en una especie de premios award, algo así, de la radio Wish, en la que ellos han estado varias veces cantando. Así que vamos a escucharlos a ellos dos juntos, a ver qué está pasando, porque encima son dos voces increíbles y juntas esto puede ser peligroso. Por lo que vi, Secret Love es una canción de Little Mix. Debo vivir en una burbuja o no sé, pero no las conocía y las busqué un momento y por lo que vi es un grupo de chicas y por lo poco que escuché está muy bueno. Bueno, vamos a ver cómo interpretan ellos dos esta canción. Let's do it. Wish 107.5. Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish. Ok, empieza ella, Morissette, varias cosas podemos decir. Ya está pisando la octava 5, do sostenido 5. Hizo ese cracking que en las reacciones que hice de ella, te la dejo en los comentarios por si no la viste, mencioné que me encanta ese cracking, ese quiebre que hay en el medio, como una interrupción del aire muy rápida, que genera como ese efecto que se quiebra la voz, le da un plus súper grande a la interpretación. Me encanta cómo lo hace, está muy lindo. Sigamos. I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. We can't be. Si no miraba bien, pensaba que seguía cantando ella. Los timbres son muy parecidos. Vamos a volver a escuchar esto porque te juro, si cerrás los ojos no te das cuenta del cambio, me parece. A ver. Hold me in the street. Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. Definitivamente, si no estás viendo esto, pasa desapercibido y pensás que es ella. Él también tocando esa llave, esa octava 5. Es increíble cómo puede no solo subir, sino darle esa sonoridad que parece el timbre de una mujer. Tiene un manejo vocal increíble. Sigamos. We keep behind closed door. Every time I see you, I die a little more. Stolen moment that we steal as the curtain falls. Will never be enough. Ok, me gusta mucho eso que escuché porque siento que ya es más su voz ahí. Ajá. Que no está haciendo una imitación o que está intentando meter un sonido que no le es natural. Ahí lo escuché como si fuera su timbre natural y la verdad que me gustó mucho cómo le suena. Daba unos toquecitos, hacía como unos pequeños flips que es como estos pequeños cambios abruptos a un falsete muy rápido. Sigamos escuchando a ver qué tal. It's obvious you're meant for me. Every piece of you it just fits perfectly. Every second, every thought, I'm in so deep, but I'll never show it on my face. Ok, me gusta mucho la interpretación de ambos. Y en Morissette lo que veo es que hay como ese inicio con tararara, como airoso. Le da un plus a la interpretación muy lindo. Maneja muy lindo ese recurso del aire, de la dinámica suave. También es como una voz muy cálida, casi con un timbre más oscuro. Me gusta mucho cómo ha quedado. Sigamos. But we know this, we got a love that is homeless. Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? Ok, hermoso. Empezó ella con un growl. Ese sonido como medio salvaje. Y bueno, y volvió a hacer el cracking que me encanta. Te juro, si tuviese la oportunidad de tener una entrevista con ella, lo primero que le preguntaría es ¿cómo haces esos crackings? Porque son hermosos. Sigamos. I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours.
Bien, tengo que decir algo. Ella está cantando hermoso. Las armonías, los coros de fondo no se los está haciendo él. Al menos este último que escuchamos no fue él. Y algunos de los coros me sonaron un poco fuera de tono o levemente desafinados. Son los coristas. De fondo no sé si hay coristas, debe haber porque hay unas segundas voces. Creo que debe ser más una cuestión técnica del sonido. Pero los vamos a escuchar a ver si detectan que suena... Hay un coro que no te suena muy bien, me parece. A ver. Cuando ella dice cuando está haciendo el hay algún coro de fondo ahí que le pifió un poco la nota, pero bueno, no sabemos cuál es el motivo. Ellos preciosos, igual. Sigamos. Ok, parece ser su timbre ese. Es una voz que no había escuchado en él porque en las dos reacciones que hice de él, que también te la dejo en los comentarios, creo que fue más una imitación o algo así. Entonces yo no había escuchado este timbre de él. Más grave, más cálido. Me encanta, me parece que tiene muy bonito timbre. Qué lindo cantante. Can you hold me in the street? What can I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. What can we be like that? 'Cause I'm yours. Bien, acá parece que él está haciendo la octava abajo de ella, como para darle ese colchón. Vamos a volver a escuchar eso. I wish that it could be like that. Ahí, cuando dicen I wish that I could, él está en un La 3, I wish that I, y ella está en un La 4, I wish that I could. No sé qué dice la letra, algo así. Pero queda muy lindo ese colchón, juntitos, él abajo, ella arriba, precioso. Be like that. What can we be like that? 'Cause I'm yours. And nobody knows I'm in love with someone's baby. I don't wanna hide this away. Till the word about love we're making. I'm living for a day. Someday. Ok, qué lindo todo ese puente, fue una especie de puente. Vamos a volver a escucharlo porque me encantó. Ella inició en un growl, siempre, cada frase que hizo. Y el timbre de él, súper lindo porque es su timbre. Me encanta estar escuchándolo con su timbre, me gusta. And nobody knows I'm in love with someone's baby. Ok, ¡tarán! Está en un La 4 y suena súper lindo su timbre ahí. I don't wanna hide this away. Me encanta lo que hace ella. Estoy inventando la letra de una manera, estoy mandando un Spanglish tremendo. Me encanta cómo inicia ese growl. Till the word about love we're making. I'm living for a day. Someday. What can you hold me in the street? What can I kiss you on the dance floor? ¡Oh, qué lindo melisma! Vamos a volver a escucharlo. On the dance floor. Flow. No llego. Fracaso. I wish that it could be like that. Why can't we? I wish that ¡Qué lindo grave! Uf, otra vez. I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. I'm yours. Oh, why can't you hold me in the street? Why can't Me va a dar un infarto. Es muy interesante lo que ella hizo porque empezó muy abajo y terminó bastante arriba. Entonces, en una pequeña frase vamos a ver cuánto abarcó. I wish that it could be like that. Why can't we be Mi 3. Why can. like that? 'Cause I'm yours. I'm yours. De mi 3 a Si 4.
una octava y media, más o menos, en una pequeña frase. Es precioso, qué habilidad, aparte con distintas maneras de sacar el sonido. Acá lo hizo como una especie de, algunos enfoques de canto le dicen soft, que es como bajar la laringe, hacer un sonido medio, como si estuviese llorando medio a lo bobo, o como sea que se entienda. Y terminó más en un belting, con una laringe más alta, con una dinámica mucho más potente. Hermoso la habilidad que tiene para controlar todo eso. Sigamos. Me gusta mucho cómo ella va con la batería. Mira, vamos a escucharlo. Juro que pensé que era ella. Es un Mi 5 si no me equivoco. Ahora vamos a volver a escucharlo. Pensé que era ella y era él. A ver, vamos a volver a escuchar eso. ¡Qué locura! Wish 1075. Marcelito Pomo, everybody! Morissette! Muy lindo. Vamos a escuchar. Hicieron una armonía ahí muy aguda los dos. Why can't we be there? Wish we could be like that. Uno de los dos está haciendo y el otro o la otra. No te sabría decir cuál de los dos, porque uno está haciendo un Si4 y el otro un Re5, pero no te puedo decir cuál es, porque ya sabemos que él puede pasar desapercibido como la voz de una mujer, así que no sé. Vamos a dejarlo en el misterio. Ok, me gustó muchísimo esto, me sorprendió Marcelito poder escucharlo desde su timbre un poquito más. Jugó un poco con irse a ese tono más femenino, a esa zona bien aguda, pero también lo escuchamos en su timbre y le queda fascinante, tiene un sonido muy bonito. Él tiene como una manera de cantar cuando creo que está más en su manera de cantar. Tengo la sensación que usa un poco el efecto engolado, que es como na, que es un poquito llevar la lengua para atrás, tapando un poquito el espacio de la cavidad oral, que como efecto se puede usar y la verdad que le suena muy bonito a él. Y también usa muchos flips como rápidos, no se escuchan tanto porque los usa muy rápido. Y ella, bueno, sus growls, sus crackings, los dos tienen una capacidad para hacer melismas increíble y nada que agregar, es precioso. Por momentos los coros me jodían un poco, tengo que admitirlo, no sé si era un problema del sonido que no se escuchaban bien, pero algunos coristas de fondo me parece que estaban un poquito como o calados o fuera levemente de tono y eso un poco molesta. En el último estribillo me parece que les bajaron el volumen porque capaz se dieron cuenta o les dieron el retorno y sonó muchísimo mejor. Un detalle, solo seguro técnico del sonido. Yo porque soy una hincha coco, nerd de mierda que escucha todos los detalles, pero no, igual más allá de eso, ellos dos una bestialidad como cantan. Déjame en los comentarios saber qué te pareció y si quieres ver en este canal más análisis de Marcelito y de Morissette. Y también de otros cantantes, a ver, sugerime cuál te gustaría ver. Si aún no estás suscripto, lo puedes hacer ahora y apretás la campanita para enterarte cada vez que subo un nuevo video. Les mando un besazo enorme y nos vemos la próxima.